Hola y bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver un algoritmo en el cual insertamos tres números y vamos a decidir cuál de ellos es el mayor. Inicialmente tenemos que leer entonces dichos números que van a ser A, B, C, y para ello sencillamente usamos el icono aquí de lectura en DFD o ya sea en cualquier tipo de software que estemos usando para el desarrollo de diagramas de flujo. Una vez que leemos estos tres números, vamos a insertar una decisión o un condicional en el cual nosotros preguntamos que si A en este caso es mayor que B, y además también vamos a preguntar que si A es mayor que C, entonces en el caso que sea afirmativo, o sea que se vaya en esta parte donde está el sí, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir el siguiente. Vamos a colocar aquí el número A es mayor. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar que el número A es el número mayor. Ahora vamos a dirigirnos en caso que esto no se establezca. Una vez que esto no se establece, vamos a hacer una segunda comparación para saber si B o C es el mayor. Vamos entonces a evaluar B y nosotros decimos que si B en este caso es mayor que A y además si B es mayor que C, quiere decir en caso afirmativo que se nos vaya en esta parte que el número B es el número mayor. Entonces vamos a escribir aquí en pantalla lo siguiente. Vamos a colocar aquí el número B es el mayor. Le damos a aceptar. Y en caso contrario, que se vaya para esta parte del no, vamos entonces a colocar que el número C es el mayor. ¿Listo? Perfecto. Bueno, tenemos entonces acá nuestro diagrama de flujo. Inicialmente leemos A, B y C. Comenzamos a comparar si A es mayor a través de estas dos condiciones. En caso que sea correcto, escribimos que el número A es el mayor. En caso que no sea correcto, nos vamos aquí en la izquierda y establecemos nuevamente una comparación que si B es mayor que A y B mayor que C, entonces quiere decir que B es el mayor de todos y escribimos en pantalla en caso positivo que el número B es el mayor. De lo contrario, si se establece como negativa estas condiciones, vamos a escribir en pantalla que el número C es el mayor. ¿Listo? Entonces vamos a correr esto. Acá dice, espera un momento, se esperó un operador. Perfecto, entonces acá hice una serie de correcciones. Recordemos que en DFD, pues acá teníamos en vez de AND, teníamos el I. Pero es importante recordar que el I y el O acá se escriben como AN y O. ¿Listo? Entonces acá simplemente rectifique estos dos. Donde estaba I, coloqué simplemente AN. Vamos a ejecutar. Vamos a colocar el primer número como mayor. ¿Listo? Digamos 4, 3, 2. El número A es el mayor. ¿Listo? Nuevamente vamos a colocar ahora el número del centro mayor. 3, 66 y 6. El número B es el mayor. Vamos a hacer la tercera prueba en la cual el número C va a ser el mayor. Entonces colocamos 3, 5,
676 y nos dice que el número C es el mayor. De esta manera hemos terminado el algoritmo que nos permite establecer quién es el mayor de tres números y escribir en pantalla cuál número de estos es el mayor. Entonces espero que les haya servido este tutorial. Nos vemos en una próxima ocasión.